A finales de noviembre pasado, mi madre y yo fuimos a ver la ceremonia de encendido de las luces navideñas en el centro del pueblo donde vivimos. Es una tradición que hemos seguido cada año desde que era pequeña y, aunque ahora preferimos el vino caliente en lugar del chocolate caliente, sigue siendo un evento que disfrutamos mucho. Sin embargo, el año pasado algo sucedió que empañará la ceremonia de las luces por mucho tiempo. Aunque con el paso del tiempo estoy segura de que las cosas volverán a la normalidad, los que estuvimos allí esa noche siempre recordaremos lo ocurrido. El encendido de las luces navideñas en el centro del pueblo es un evento importante, y no se limita solo a la ceremonia en sí, sino que también incluye un mercado navideño con puestos de comida de todo tipo y una cueva de Santa para los niños. Es un momento muy agradable, y por lo general, invitan a una celebridad para que se encargue de presionar el gran botón rojo que enciende las luces. Si somos fanáticos de la persona invitada, mi madre y yo siempre nos colocamos en primera fila para tomar fotos, pero el año pasado invitaron a una persona de Love Island, así que nos conformamos con aprovechar la falta de fila en el puesto de vino caliente antes de ubicarnos en la parte trasera de la multitud. La ceremonia de encendido siempre tiene lugar en una de las dos grandes plazas del pueblo, por lo que es un espacio abierto rodeado de calles más grandes y otras más pequeñas. Mi madre y yo estábamos cerca de una de esas pequeñas calles mal iluminadas, donde un grupo de niños se encontraba reunido, causando alboroto. Parecían tener entre 12 y 14 años, y estaban divididos en dos grupos distintos, uno de chicos y otro de chicas. Se dedicaban a molestarse entre sí con bromas y apodos, y en una que otra ocasión alguien en la multitud se volteaba para pedirles que se callaran. Esto siguió durante un buen rato, con el ruido subiendo y bajando, y honestamente parecía ser solo una diversión inocente. Pero después de un intercambio particularmente agresivo, sentí que era mi turno de darme la vuelta y decirles que se comportaran. Una de las chicas estaba iluminando la cara de un chico con la luz de su teléfono móvil, y le decía, «Estás en vivo, estás en vivo». Así que supuse que estaba relacionada con las redes sociales. El chico se oponía fuertemente pidiendo una y otra vez, «Deja de grabarme, deja de grabarme». De repente, él reaccionó y le dio un golpe con el puño cerrado, derrapando a la chica hacia atrás antes de que él y sus amigos huyeran. No fui la única que vio lo ocurrido, por lo que no tuve que alertar a nadie. Los gritos del chico diciendo, «Oye, vuelve aquí», y «Ese chico acaba de golpear a esa niña», comenzaron a resonar entre la multitud. Corrí hacia adelante para ver si la niña estaba bien, porque se estaba levantando pero luego caía nuevamente. Pensé que se había caído de una manera extraña y que estaba herida. No podía ver su rostro porque llevaba una capucha de peluche, pero cuando lo vi, me di cuenta de que el chico no solo la había golpeado. Tenía sangre por todo el cuello y la barbilla, tanto por una herida en el cuello como por la sangre que tosía. No se levantaba porque intentaba ponerse de pie, sino porque estaba tratando de despejar su vía respiratoria de sangre. Lo único que pude hacer fue intentar detener la hemorragia, colocando mis manos con guantes sobre el lado de su cuello, mientras otra persona llamaba a la ambulancia, pero no sirvió de nada. Ella se desmayó antes de que llegaran los paramédicos, quienes usaron los desfibriladores en la pobre niña mientras la metían en la ambulancia. La situación era tan grave que casi nadie tenía esperanza de que sobreviviera, y no fue una sorpresa cuando la triste noticia se dio a conocer. Había sido declarada muerta al llegar al hospital. El desenlace fue absolutamente desgarrador. Aunque la policía trabajó con ahínco para capturar al responsable, saber que estaban irrumpiendo en casas buscando a un niño de 12 o 13 años fue realmente aterrador. Y pensar que alguien tan joven fue capaz de hacer algo tan horriblemente violento y que, además, se ocultaba como un fugitivo, fue como una pesadilla. Cualquiera que tuviera un niño de esa edad que comenzara a comportarse de manera extraña, pensaba que podría ser él quien estuviera albergando a un asesino buscado. La gente se puso terriblemente paranoica, y como mencioné, fue un momento terrible para todos los involucrados. Después supimos que un joven fue arrestado, pero la historia se desvaneció un poco en el fondo por un tiempo, hasta que fue condenado durante el verano. El chico de 13 años recibió una pena mínima de 13 años de prisión por asesinato, lo que significaba que pasaría tantos años en prisión como los que había vivido hasta ese momento. La poesía sombría de eso realmente conmovió a la gente. Al menos sé que a mí me conmovió profundamente.
Fue algo morbidamente poético, y aunque las personas apreciaron la larga condena por la justicia que implicaba, todo fue tan trágico porque nada de eso necesitaba haber sucedido en primer lugar. Este año, por respeto a esa pobre niña y su familia, el Consejo Municipal decidió realizar la ceremonia de encendido de luces en la segunda de las 2 plazas de nuestro pueblo. No sé cómo se siente mi hijo al respecto, pero creo que este año me saltaré el evento, porque sé que no podré dejar de pensar en los trágicos sucesos del año anterior y en la mirada en los ojos de esa niña cuando se dio cuenta de que iba a morir. La Navidad siguiente al 4º cumpleaños de mi hijo fue la primera vez que parecía realmente entender lo que significaba. Sabía lo que era la Navidad, es decir, conocía todos los demás símbolos asociados a ella, pero no fue hasta los 4 años que realmente comenzó a comprenderlo. Recuerdo el día en que llegó a casa del preescolar y me preguntó si un tal Santa realmente iba a bajar por nuestra chimenea para traerle regalos. No se dio cuenta de que no teníamos chimenea, así que para mantener la ilusión le dije que Santa tenía una llave mágica que le permitía entrar por las ventanas de las casas que no tenían chimenea. Fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento, pero mi hijo lo creyó, y ver toda esa asombro, maravilla y emoción en su rostro me hizo feliz de maneras que no creía posibles. No tuve exactamente la mejor crianza, y cosas como la Navidad no eran precisamente una prioridad, por lo que me importaba mucho que mi hijo experimentara ese espíritu mágico de la Navidad. Cuanto más se acercaba el día, más emocionado se ponía mi hijo. No paraba de hacerme preguntas sobre Santa y me suplicaba que lo llevara a verlo al centro comercial. Estaba tan envuelto en el espíritu de la temporada que tanto mi esposa como yo estábamos muy felices. Bromeábamos sobre cómo temíamos el día en que tendríamos que decirle que Santa no era real, y cómo debíamos dejar que esa inocencia infantil perdurara el mayor tiempo posible. Poco sabíamos que él perdería esa inocencia mucho antes de lo que pensábamos, y de una manera que fue bastante aterradora, incluso para mí. Fue la noche del jueves 22 de diciembre de 2016. Lo recuerdo porque ese jueves fue nuestro último día de trabajo antes del largo fin de semana festivo, y todos estuvimos trabajando mucho para enviar una docena de pedidos a tiempo. No hace falta decir que estaba exhausto cuando llegué a casa, así que tanto mi esposa como yo nos fuimos a la cama temprano para adelantarnos a todas las tareas relacionadas con las fiestas que tendríamos que hacer al día siguiente. Prácticamente me quedé dormido tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, pero al siguiente momento me desperté con los ojos abiertos y vi a mi hijo de pie junto a mí. La habitación aún estaba oscura y me preguntaba sobre Santa otra vez. Tuve que voltearme y pedirle que repitiera la pregunta, tratando de ocultar mi irritación por tener que despertarme en medio de la noche. Fue entonces cuando lo escuché preguntando si Santa alguna vez llegaba temprano. Le dije que no, que solo visitaba en la noche de la víspera de Navidad, pero entonces mi hijo me dijo que pensaba que Santa estaba visitando a nuestros vecinos porque veía a alguien en el techo. Inmediatamente algo me alertó, así que me levanté de la cama, me puse una bata para contrarrestar el frío nocturno y me dirigí a la habitación de mi hijo para ver de qué estaba hablando. En cuanto entré en su habitación vi exactamente lo que mencionaba. Su ventana daba al patio trasero, que a su vez conectaba con el patio trasero de los vecinos. Todas las casas de nuestro vecindario tenían un sistema de techo de 2 niveles, con un techo más pequeño que llevaba directamente hasta una de las habitaciones. Y al otro lado, alguien claramente estaba de pie en el techo pequeño de la casa de nuestros vecinos, destacando visiblemente contra el fondo de nieve. Esa persona estaba avanzando muy cuidadosamente hacia una de las ventanas del dormitorio, un dormitorio donde sabía que dormían las 2 pequeñas hijas de nuestros vecinos. Ellos se mudaron después de nosotros y había observado cómo reempapelaban las paredes, de beige a lila, antes de poner pósters de grupos musicales. Nunca había hablado con la familia, pero lo había deducido todo. Así que, cuando vi que esa persona se estaba subiendo lentamente al techo inclinado hacia la habitación de las niñas, supe que tenía que hacer algo. Corrí de vuelta a mi habitación, le dije a mi esposa que llamara a la policía, y luego tomé la Ruger .22 que usaba para cazar conejos de vez en cuando del armario mientras la sacaba de su funda. Cargué la pistola y le expliqué a mi esposa exactamente lo que estaba sucediendo, indicándole a dónde debía enviar a la policía. Después me puse las botas y salí al patio trasero, vestido únicamente con una bata de baño y las botas, para enfrentarme al tipo en el techo de los vecinos.
Lo primero que hice fue gritarle con voz fuerte y agresiva, preguntándole qué pensaba que estaba haciendo. El tipo se quedó inmóvil en cuanto lo llamé, giró un poco para mirarme y luego volvió a girarse, continuando su ascenso por el techo. Volví a gritarle, diciéndole que la policía ya venía en camino y que habría problemas si no se explicaba rápidamente. No se volvió a mirar, simplemente siguió subiendo por el techo hacia la ventana de la niña. Pensé que un disparo al aire podría disuadirlo, para hacerle saber que hablaba en serio y para despertar a los vecinos y alertarlos de que algo estaba pasando. Si después me multaban por eso, que así fuera. Pero en ese momento no tenía el lujo de preocuparme por las normas locales ni por los reglamentos de la comunidad. Así que apunté con la pistola .22 al aire y disparé 2 veces para tratar de llamar su atención. Para ese momento, el tipo ya estaba agachado junto a la ventana del dormitorio de la niña, y después de los 2 disparos se detuvo y me miró durante unos segundos con una expresión desorbitada en el rostro. Eso fue lo único que lo detuvo momentáneamente, pero aunque le dije que los 2 siguientes serían dirigidos hacia él, continuó con lo que hacía. De repente comenzó a golpear la ventana de la niña, intentando romper el vidrio para poder desbloquearla. En el momento en que su puño impactó contra el cristal, se escucharon los gritos de las 2 niñas dentro, y yo seguía esperando que los padres de alguna de ellas entraran al cuarto para apuntar con un arma al tipo también. Pero él siguió golpeando el cristal, que era doble y grueso, por lo que no cedía fácilmente, mientras las niñas seguían gritando. No quería tener que dispararle al tipo. Esperaba que la situación se resolviera por sí sola de alguna manera, pero cuando escuché el vidrio romperse, los gritos de las niñas se hicieron aún más fuertes, y supe que no tenía otra opción. No quería dispararle. Pensaba que el tipo simplemente se rendiría y dejaría de hacer lo que estaba haciendo en cuanto viera que le apuntaba con un arma. Como en las películas, donde el bueno grita, ¡alto!, y el malo levanta las manos, luego llega la policía, lo arrestan y el bueno se va al atardecer. Solo que este tipo no parecía importarle que le estuviera apuntando con un arma. Lo único que parecía importarle era romper la ventana para entrar en la habitación de las niñas y hacerle a ellas lo que fuera. Parecía saber que lo iban a atrapar. Probablemente sabía que podría ser disparado al intentar entrar a una casa en un estado con leyes de armas como las nuestras, pero no parecía importarle. Lo único que le importaba era llegar a esas niñas, y eso fue lo que realmente me aterrorizó de todo esto. Incluso años después, me hizo sentir que iba a hacerme cargar con su agua, como decía mi abuelo. Iba a poner sobre mí la carga de quitarle la vida, y por eso siempre lo odiaré. Afortunadamente, no tuvo que llegar a eso. Estaba tan concentrado en apuntarle con la pistola, que no me di cuenta de que alguien había entrado en la habitación de las niñas. Pero sí me di cuenta de los 2 disparos que sonaron cuando el dueño de la casa le disparó 2 balas al tipo que intentaba entrar a la habitación de su hija. El tipo permaneció en silencio todo el tiempo, sin emitir ni un solo sonido mientras yo gritaba o amenazaba con dispararle, pero cuando los disparos de mi vecino lo alcanzaron, empezó a gritar como un cerdo atrapado, y me refiero a gritar. El ruido que hacía esa noche hacía que pareciera que no era ni siquiera humano, lo cual, en mi opinión, no lo era, o al menos le faltaba algo que lo hacía menos humano que la mayoría. La bala probablemente solo le causó una herida superficial, porque seguía rodando de un lado a otro por el techo, y gritando hasta que finalmente llegaron los policías. Los oficiales pudieron subir al techo, ponerle las esposas y darle primeros auxilios por la herida de bala, pero tuvieron que llamar a los bomberos con un cabrestante para bajarlo sin lastimarlo aún más de lo que ya estaba. Los vehículos de emergencia estuvieron allí hasta el amanecer, y mi hijo no durmió ni un minuto hasta que todos los camiones grandes se fueron del vecindario. Si pensabas que me hizo muchas preguntas sobre Santa, deberías haber visto cuántas preguntas hizo sobre todo lo que había ocurrido. Aún disfrutó de la Navidad ese año, ya que todos sus regalos fueron una buena manera de distraerlo de lo que acababa de pasar. Aunque aún no entendía al 100% lo que había ocurrido, sabía que era algo malo. Mi esposa logró protegerlo de ver el tiroteo, pero aún escuchó los gritos. Para ser honesto, creo que casi todo el vecindario los escuchó. El tipo debe haber estado con bastante dolor para hacer los ruidos que hizo, pero no puedo decir que no lo mereciera.
Lacey Rocha nació el 4 de mayo de 1975 y creció en la granja lechera de su familia en el pequeño pueblo de Escalón, California. Pasó gran parte de su infancia trabajando en la granja familiar, disfrutando especialmente de la jardinería junto a su madre. Tristemente, los padres de Lacey se divorciaron cuando ella era aún muy joven y terminó viviendo con su madre en Modesto, mientras que su padre obtuvo la custodia durante los fines de semana. Durante su adolescencia, Lacey fue una joven atlética y consiguió un lugar en los equipos de animadoras, tanto en la escuela secundaria como en la preparatoria, antes de continuar sus estudios en horticultura ornamental en la Universidad Politécnica Estatal de California. Como estudiante, Lacey solía pasar mucho tiempo en un lugar llamado Pacific Café, donde trabajaba una de sus amigas, y fue allí donde conoció a un hombre llamado Scott Peterson en la primavera tardía de 1994. Después de intercambiar números de teléfono, Scott y Lacey comenzaron a hablar y salir juntos, con su primera cita siendo un viaje de pesca en alta mar, en el que Lacey sufrió un mareo severo. A pesar de ese comienzo literalmente rocoso, la relación de la pareja se fue volviendo cada vez más seria, y pronto comenzaron a compartir aspiraciones de matrimonio e hijos. Después de mudarse juntos, Scott abandonó sus ambiciones profesionales en el golf para centrarse en trabajos más alcanzables y seguros, mientras Lacey trabajaba medio tiempo para contribuir a las finanzas de la pareja. Todo parecía ir bien con ellos, y parecía solo cuestión de tiempo antes de que sonaran las campanas de la iglesia. Sin embargo, junto con la construcción de una vida monógama y saludable, Scott Peterson estaba manteniendo una serie de aventuras extramatrimoniales secretas, cuyos engaños permanecían ocultos. Scott y Lacey se casaron en Isla Valley el 9 de agosto de 1997. Al año siguiente, la pareja abrió un bar deportivo llamado The Shack, aunque el negocio comenzó lentamente. Sin embargo, la perseverancia de la pareja dio frutos, y eventualmente pudieron vender el negocio por una buena suma, regresando a Modesto como personas muy adineradas. Para mantener sus finanzas, Lacey tomó un trabajo como profesora sustituta a medio tiempo, mientras que Scott consiguió un empleo bien remunerado en una sucursal recién fundada de una empresa europea de fertilizantes. Los vecinos los consideraban una pareja perfectamente feliz, y Lacey, en particular, era conocida por tener una disposición muy alegre. Lacey celebró abiertamente su primer embarazo en 2002, y no tardó en anunciar que estaban esperando un niño llamado Connor, que nacería en febrero de 2003. Fue en algún momento de noviembre de 2002, cuando Lacey tenía 7 meses de embarazo, que Scott conoció a una masajista de Fresno llamada Amber Fry, y la pareja comenzó a mantener otra aventura extramatrimonial. Menos de un mes después de que comenzara el romance, Lacey, que estaba muy embarazada, desapareció misteriosamente. Para celebrar las vacaciones de Navidad, ella y Scott habían pasado un fin de semana en Carrell, California, pero Lacey no parecía haber regresado con Scott cuando concluyó el viaje. Las últimas personas que hablaron con Lacey antes de su desaparición fueron su hermana Amy y su madre Sharon, quienes más tarde construyeron una línea de tiempo de los eventos para los investigadores policiales. Esta línea de tiempo es la siguiente. En la tarde del 23 de diciembre de 2002, Lacey y Scott fueron a la peluquería de Amy, donde Scott se cortó el cabello. Durante su tiempo en la peluquería, Scott parecía querer que la gente supiera que iba a jugar al golf ese día, ya que según los informes oficiales, les dijo a varias personas que lo haría, enfatizándolo en diversas ocasiones. Sharon habló con su hija alrededor de las 8:30 de la noche, sin saber que esa sería la última vez que hablaría con ella. Scott luego afirmó que la última vez que vio a Lacey fue por la mañana del día de Nochebuena, y que no pensó nada de su ausencia cuando regresó. Lo único inusual que notó fue que su perro estaba desaparecido, pero después de encontrar al perro errante, decidió tomar una ducha antes de simplemente esperar a que su esposa regresara a casa. Fue solo alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día que Scott reportó a su esposa como desaparecida, pero cuando la policía llegó a su casa para interrogarlo, encontraron que estaba inusualmente tranquilo para un hombre cuya esposa embarazada acababa de desaparecer. Tras una rápida búsqueda, los oficiales encontraron el bolso y las llaves del coche de Lacey colgados en el armario, una señal profundamente preocupante. Pero lo más perturbador fue el hecho de que en la mesa de la cocina había un directorio telefónico abierto en una página con un anuncio completo de un abogado defensor.
Esto podría haber sido solo una coincidencia, pero no dejaba de ser inquietante. Es justo suponer que los oficiales encontraron tal detalle profundamente inquietante. En los días que siguieron, cientos de voluntarios y equipos de rescate trabajaron incansablemente para ayudar a encontrar a Lacey. Mientras tanto, la policía y los bomberos centraron su búsqueda en el área de Dry Creek, el lugar donde se había encontrado al perro de los Peterson. Se ofreció una recompensa de $25,000, que finalmente aumentó a $250,000 y luego a $500,000. Sin embargo, lamentablemente, ni siquiera una recompensa considerable. Una campaña de carteles y una vigilia con velas pudieron generar pistas sólidas. Posteriormente surgió que, mientras se dirigía a la vigilia por su esposa desaparecida, Scott llamó a Amber Frey para inventar una elaborada mentira sobre por qué no podría verla en un futuro cercano. Según él, estaba en camino a Francia y planeaba pasar la víspera de Año Nuevo en París con algunos amigos cercanos. Scott incluso llegó a darle un número de teléfono europeo falso, uno que había diseñado para redirigir la llamada a su número de teléfono celular actual. Amber luego comentó que Scott le había dicho algo como: «En mi mente podríamos ser maravillosos juntos el resto de nuestras vidas», y volvió a llamarla al día siguiente con afectos vacíos como: «Desearía que estuvieras aquí». Sin embargo, sin que Scott lo supiera, Amber había estado siguiendo de cerca la desaparición de Lacey, y estaba furiosa al darse cuenta de la magnitud de sus engaños. Así que, en parte por deber y en parte por venganza, Amber contactó a las autoridades locales antes de acordar cooperar en la investigación. Un tiempo después, Amber grabó una llamada telefónica con Scott en la que lo confrontó sobre la desaparición de su esposa. Según Amber, él intentó explicar sus acciones, alegando que existen diferentes tipos de pérdida, pero pronto se delató al afirmar que Lacey estaba viva y aún vivía en Modesto. Los padres y hermanos de Lacey ya sospechaban de la implicación de Scott en la desaparición de su hija, aunque oraban para que su sospecha estuviera equivocada. Dichas sospechas se basaban en el hecho de que Scott parecía alarmantemente calmado, considerando la situación. Un primo de Lacey le comentó a los medios: «Vi más reacción de él cuando quemó el maldito pollo». Ahora, con evidencia concreta de la deshonestidad de Scott grabada en una cinta, cada vez más personas comenzaron a darse cuenta de que no todo estaba bien bajo la superficie del matrimonio de los Peterson. Scott se dio cuenta de que, para desviar la mirada de sospecha, tendría que embarcarse en una extensa campaña de relaciones públicas. A principios del 2003, organizó una entrevista televisiva con la presentadora Diane Sawyer, y pasó la mayor parte de la entrevista hablando sobre lo maravilloso que era su matrimonio, y cómo era inocente de cualquier implicación en la desaparición de Lacey. Solo tuvo un éxito parcial en cambiar la opinión pública, y la noticia de la entrevista fue rápidamente opacada por un aterrador descubrimiento. El 13 de abril del 2003, un par de caminantes de perros atravesaban una zona pantanosa de la bahía de San Francisco, al norte de Berkeley, cuando sus perros comenzaron a ladrar a algo que yacía entre los arbustos. Al inspeccionar más de cerca, los caminantes de perros se retraían horrorizados. Lo que habían encontrado era el cuerpo sorprendentemente bien conservado de un feto masculino de término avanzado, uno con un cordón umbilical adjunto que parecía haber sido arrancado, no cortado ni sujetado como dicta el procedimiento normal. Naturalmente, los caminantes de perros informaron su descubrimiento a la policía local, quienes a su vez llegaron a una aterradora realización. El área donde se había encontrado el feto era exactamente el mismo lugar donde Scott afirmó haber estado pescando el día de la desaparición de Lacey. Menos de 24 horas después, otra persona del público caminaba por la misma zona cuando tropezó con el cadáver de una mujer recientemente embarazada. Fue encontrada en la orilla rocosa de la bahía, a unas cuantas centenas de metros de donde se halló el feto, y llevaba pantalones beige y un sujetador de maternidad. El cuerpo estaba tan descompuesto que casi no era reconocible, y la pobre mujer había sido desmembrada de manera descuidada antes de ser arrojada allí. Unos días después, el análisis de ADN confirmó que el cuerpo pertenecía nada menos que a Lacey Peterson y su hijo no nacido, Connor. Este descubrimiento llevó al arresto de Scott Peterson el 18 de abril de 2003. En el momento de su arresto, Scott alegó que iba camino a jugar al golf, pero su coche estaba lleno de equipaje y su cabello, originalmente castaño oscuro,
había sido teñido de rubio. Además, la policía encontró $115,000 en efectivo, rollos de billetes mezclados, toneladas de equipo de camping y supervivencia, 4 teléfonos móviles y 2 licencias de conducir a nombre de 2 personas distintas. Scott alegó que había una explicación inocente para los contenidos de su vehículo, pero estaba claro que planeaba huir. Y si no hubiera sido por la intervención rápida de los oficiales de policía de California, hubiese existido la posibilidad de que Scott Peterson nunca haya enfrentado la justicia. 3 días después de su arresto, fue oficialmente acusado de 2 cargos de asesinato con premeditación. Su juicio comenzó en junio del año siguiente, y tras varios meses de desgarradores testimonios, Scott fue condenado por asesinato en primer grado por la muerte de Lacey y asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo no nacido. Se dijo que se rió al escuchar el veredicto leído en voz alta ante el tribunal y prometió apelar la condena tan pronto como fuera posible. El juez Alfred DeLucci le impuso la pena de muerte y comentó que el asesinato de Lacey fue uno de los más crueles, desalmados, despiadados e insensibles que había escuchado en su carrera. Sin embargo, Scott logró evitar la ejecución. En marzo de 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una moratoria para todos los 737 prisioneros en el corredor de la muerte del estado. Esto pospone todas las ejecuciones hasta que termine el mandato del actual gobernador, lo que significa que Scott probablemente morirá en un hospital penitenciario y no por inyección letal. La muerte de Lacey y Connor Peterson dio lugar a la creación de una nueva ley conocida como la Ley de las Víctimas No Nacidas de la Violencia, también conocida como la Ley de Lacey y Connor. Esta ley asegura que, bajo la legislación federal, cualquier persona que cause la muerte o lesión de un hijo no nacido mientras comete un crimen contra una mujer embarazada, será acusada de un delito separado, y por lo tanto, verá su sentencia aumentada de manera drástica. Años después, en octubre de 2005, surgieron nuevos problemas cuando Scott intentó reclamar la póliza de seguro de vida de Lacey por un valor de $250,000. Tal acción descarada llamó la atención de muchos críticos y el intento fue rápidamente rechazado por un juez de la Corte Superior. En su lugar, el dinero fue otorgado a la madre de Lacey, Sharon Rocha, quien escribió un libro titulado For Lacey, A Mother's Story of Love, Loss and Justice. El libro se convirtió en un bestseller número 1 en la lista de no ficción del New York Times en 2006 y quizás sea una de las exploraciones más completas sobre el dolor de una madre. Scott nunca ha admitido completamente haber matado a su esposa, manteniendo así sus motivos en el misterio. Tal vez la mejor pista sea el hecho de que se refería repetidamente al bebé Connor como el hijo de Lacey y no como suyo. Esto podría ser para absolverse del dolor de haber asesinado a su propio hijo no nacido, pero también podría haber sido un hecho concreto. Tal vez Lacey había reflejado las infidelidades de su esposo y había admitido que Connor no era hijo de Scott. La revelación podría haber llevado a Scott a una rabia asesina, y en lugar de enfrentar la humillación de ser atrapado por sus propios engaños, eligió el asesinato. Pero sin importar lo mala que fuera su relación detrás de puertas cerradas, no hay forma de excusar la horrible acción de Scott. Ya estaba teniendo múltiples affairs, y no había ninguna razón por la que no pudiera simplemente abandonar el matrimonio. Eso es lo que deja claro que el motivo de Scott fue un tema de control. Si Scott no podía controlar a Lacey, entonces ella no merecía vivir, y ese tipo de lógica convierte a personas como Scott en individuos muy, muy peligrosos. En la tarde del 6 de diciembre de 1959, el Dr. Harold Perelson llegó a casa después de un largo día de trabajo. Harold era uno de los cirujanos más exitosos del área metropolitana de Los Ángeles y había realizado incluso giras de conferencias en diversas universidades de la Ivy League. Era un hombre excepcionalmente trabajador, y ese esfuerzo se había visto recompensado en forma de una lujosa casa de estilo colonial español en el vecindario de Los Feliz. Su esposa, Lillian, estaba ocupada decorando su hogar para las fiestas, mientras que sus 3 hijos, Judy, de 18 años, Debbie, de 11, y Joseph, de 13, se distraían con sus tareas escolares antes de la cena.
Después de una comida tan reconfortante que podría haber sido la portada de una tarjeta navideña, los niños regresaron a sus habitaciones para continuar con su trabajo escolar, mientras Lillian se retiraba al dormitorio principal para leer. Harold también optó por la comodidad de un buen libro y se sirvió una copa antes de acomodarse frente a la chimenea para hojear su ejemplar de la Divina Comedia de Dante. Allí permaneció durante las siguientes horas, mucho después de que su esposa e hijos se hubieran dormido. Sin embargo, en lugar de avanzar de manera constante de un capítulo a otro, Harold se centró en un pasaje en particular de la Divina Comedia. Era una línea del canto primero que decía: «A mitad del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura, porque el camino recto había sido perdido». No está del todo claro por qué esta línea resonó tanto en Harold, pero cuando se retiró a la cama no pudo deshacerse del pasaje de su mente. Durante las siguientes horas, Harold Perelson permaneció en la cama, atrapado entre los sueños y la conciencia. Finalmente, a las 5 de la mañana, Harold se levantó en silencio, bajó las escaleras y caminó hacia la cocina familiar, cuidando de no hacer ruido. Tomó un martillo de bolígrafo grande y muy usado de una caja de herramientas que guardaba bajo el fregadero. Luego subió nuevamente a su habitación. Allí permaneció en silencio sobre su esposa dormida, el martillo firmemente en su mano, posiblemente contemplando la magnitud de sus intenciones antes de finalmente decidir golpear. Cuando lo hizo, Harold levantó el martillo por encima de su cabeza y terminó con la vida de Lillian con un solo golpe. Se cree comúnmente que Lillian murió instantáneamente, ya que no hizo suficiente ruido para despertar a sus 3 hijos que dormían. Sin embargo, para asegurarse de que estuviera muerta, Harold comenzó a destrozar el cráneo de su esposa, golpeando una y otra vez con la cara plana del martillo. Después de asesinar a su esposa, Harold se deslizó hacia la habitación de su hija mayor, con la intención de ejecutarla de la misma manera. Sin embargo, aunque parecía estar dormida, Judy había sido despertada por el sonido de su padre abriendo la puerta y lo observaba por el rabillo del ojo, mientras él se acercaba silenciosamente a su cama y levantaba el martillo. Cuando Harold intentó matarla, Judy logró levantar un brazo, desviando el primer golpe y posiblemente salvando su vida. Luego, cuando su padre intentó terminar con ella, comenzó a gritar tan fuerte que no solo despertó a sus hermanos, sino que también despertó a los vecinos de ambos lados de la casa de los Perelson. Para silenciarla, Harold golpeó a su hija mayor varias veces en la cabeza y la cara. Pero ya era demasiado tarde. Ya podía escuchar a su hija menor saliendo de su habitación en busca de la fuente de la perturbación. Harold interceptó a Debbie, de 11 años, antes de que pudiera entrar en la habitación de su hermana, y la guió de vuelta a la cama bajo el pretexto de que había tenido una pesadilla. Pensó que había dejado a Judy inconsciente y que podría volver a terminar con ella una vez que tratara con la pequeña Debbie. Sin embargo, tranquilizar a su hija menor llevó mucho más tiempo de lo que había anticipado, y cuando regresó a la habitación de Judy, la encontró completamente vacía. Judy había escapado por una ventana abierta, deslizándose cuidadosamente por una sección del techo antes de saltar al duro concreto de abajo. A pesar de un esguince doloroso, la adrenalina impulsó a Judy hasta la puerta de un vecino aterrorizado, quien reaccionó rápidamente después de haber escuchado sus gritos. Este vecino alertó a los servicios de emergencia, y antes de mucho, las calles de Los Ángeles se llenaron con las luces rojas y azules de las ambulancias y patrullas policiales. Debbie no se dejó engañar por las explicaciones de su padre, y mientras él recorría la casa buscando a su hija mayor, Debbie reunió a su hermano y los dos huyeron de la propiedad, habiendo comprendido que la casa estaba rápidamente siendo rodeada por la policía, y que todos sus hijos habían logrado escapar. Harold, al darse cuenta de que su hogar estaba siendo rodeado, se preparó para defenderse con fuerza mortal. Mientras tanto, los equipos de paramédicos apresuraban a los hijos de los Perelson a un hospital cercano. La policía cerró el cerco alrededor de su hogar y forzó la entrada. Avanzaron cuidadosamente de habitación en habitación, llamando a Harold, temerosos de que estuviera esperando emboscarlos desde algún punto invisible. Después de acceder al dormitorio familiar, los oficiales encontraron a Harold tendido en el suelo de su baño, habiendo ingerido una dosis fatal de medicamentos recetados. La escena del crimen por sí sola contaba una historia espantosa de una locura inexplicable y violenta.
Sin embargo, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Por qué en el mundo Harold había hecho algo tan completamente aterrador? Durante la fase inicial de la investigación, la policía interrogó a los vecinos de los Perelson, pero les dijeron que la familia era unida, amorosa, y no mostraba signos visibles de discordia. Sin embargo, tras una búsqueda en el automóvil de Duty, encontraron una carta que decía: «Estamos en el carrusel nuevamente. Los mismos problemas, las mismas preocupaciones, solo que ahora mi familia está en un aprieto económico». La carta también mencionaba cómo Judy intentaba encontrar un trabajo a medio tiempo para ayudar a contribuir a las finanzas familiares. Los investigadores comenzaron a teorizar que Harold simplemente había perdido la cordura bajo la presión de la grave situación financiera, y decidió que acabar con la vida de sus seres queridos era preferible a la miseria de la pobreza y la incertidumbre. No obstante, el hecho seguía siendo que Harold no dejó ningún tipo de nota, y con Judy afirmando que su padre no intentó explicar sus acciones, sus motivaciones probablemente seguirían siendo un misterio espeluznante. La única pista que Harold dejó fue su copia de la Divina Comedia abierta, con esa misma línea subrayada. A mitad del camino de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro, porque el camino recto se había perdido. Una vez que se recuperaron lo suficiente, los 3 hijos de los Perelson fueron reunidos y enviados al este a vivir con unos parientes. Desde entonces, desaparecieron de los radares y se cree comúnmente que cambiaron sus nombres para evitar cualquier asociación con los crímenes de su padre. Muchos años después, cuando la tormenta mediática había disminuido, la mansión de los Perelson fue vendida en una subasta, con las ganancias destinadas a saldar las deudas de la propiedad y el resto para los hijos. Inicialmente, los subastadores eran muy escépticos de que la casa se vendiera, ya que estaban obligados por ley a informar a los posibles compradores sobre la historia de la mansión. Sin embargo, para su sorpresa, una pareja parecía muy interesada en adquirir la casa: Julián y Emily Enríquez. No parecía que la oscura historia de la mansión los perturbara en lo más mínimo, y su única oferta consiguió asegurar la propiedad a un precio razonablemente bajo. Sin embargo, en lugar de hacer de la mansión su residencia permanente, los nuevos propietarios solo la visitaban en raras ocasiones. Los vecinos comentaban que Julián y Emily llegaban en plena madrugada, llevando grandes baúles o muebles dentro de la casa. Nunca dormían allí y parecía que solo la usaban como un lugar de almacenamiento. Algunos en el vecindario comenzaron a teorizar que las actividades nocturnas de la pareja eran mucho más siniestras. Después de todo, ¿por qué estarían tan interesados en comprar una casa que muchos creían que estaba encantada? Cuando Julián y Emily Enríquez fallecieron en 1994, la propiedad pasó a su hijo Rudy. Los vecinos ya estaban hartos de cómo la carcasa en descomposición de la mansión estaba devaluando las propiedades cercanas, y esperaban que Rudy renovara rápidamente y vendiera el lugar. Sin embargo, después de unos meses parecía que Rudy hacía exactamente lo mismo que sus padres. Aparecía en plena madrugada, arrastrando una variedad de objetos inusuales por el camino de entrada hacia la casa. Rudy también parecía haberse enlistado la ayuda de varias personas de apariencia dudosa, aunque lo que exactamente necesitaba de su ayuda seguía siendo un misterio. Un vecino afirmó que, después de interrogar a un grupo de personas sospechosas que visitaban la casa, el grupo afirmó ser cazadores de fantasmas. Acamparon en el jardín trasero de la mansión durante varios días, mientras realizaban una serie de investigaciones paranormales. La presencia de los cazadores de fantasmas reavivó brevemente la tormenta mediática en torno a los asesinatos de los Perelson, y Rudy Enríquez se vio obligado a negar públicamente que creyera que la casa estuviera encantada. Sin embargo, ciertamente parecía estar cómodo con la idea de permitir el acceso a quienes sí lo creían, lo cual fue juzgado como de muy mal gusto. Mantener la vieja mansión en ruinas y abandonada era una cosa, pero utilizarla para lucrar con un asesinato tan aterrador era completamente inaceptable. Esta situación obligó a Rudy a admitir lo contrario, que era él quien estaba pagando por los servicios de los cazadores de fantasmas, aunque, frustrantemente, se negó a dar más detalles. La presencia de los cazadores de fantasmas y el subsiguiente interés mediático parecieron consolidar la reputación de la casa como un lugar embrujado por los espíritus de Harold, Lily y los Perelson.
La mansión pasó a ser conocida como la Mansión de los Asesinatos de los Fis, una atracción turística para los visitantes más morbosos. Muchos investigadores paranormales famosos también visitaron la mansión del asesinato, algunos jactándose de descubrimientos y pruebas, ya fueran reales o imaginadas, a menudo en forma de voces y susurros escuchados mientras recorrían el exterior de la casa. Uno de estos investigadores le dijo a la prensa que sintió la presencia de una energía extrema dentro de la casa y que se habían fotografiado varios orbes en las habitaciones de arriba de la mansión. Para los escépticos, la presencia de estos orbes puede explicarse por una gran cantidad de polvo u otros escombros en el aire. Naturalmente, siendo una casa tan antigua y en ruinas, la mansión de los Fis habría sido una auténtica trampa de polvo. Sin embargo, hay un problema con esta explicación. Para que los orbes aparezcan, el polvo debe estar bastante denso en el aire, y las únicas dos cosas que pueden agitarlo de tal manera son vientos fuertes en el exterior que causen corrientes de aire, o la presencia física de algo dentro de la casa. Los investigadores paranormales afirmaron que fotografiaron el exterior de la casa antes de entrar, y que los orbes aparecieron en esas fotografías, lo que significa que o los vientos fuertes habían levantado el polvo en la casa ese día, o que alguien o algo había estado moviéndose dentro de la casa poco antes de su llegada. Ya sea que creas en tales fenómenos o no, los informes ciertamente dan para escuchar escalofríos, pero sigue pareciendo redundante considerando el horror inherente al crimen original. Las razones del Dr. Perelson para querer asesinar a su esposa y a sus hijos siguen siendo un completo y total misterio. Es fácil culpar a los problemas financieros de la familia, pero un comportamiento tan autodestructivo parece completamente fuera de carácter para un hombre que valoraba tanto el éxito que había conseguido con tanto esfuerzo. Por críptico que sea, creo que la mejor pista sobre el estado mental de Harold yace en su elección de literatura durante sus últimas horas. La Divina Comedia de Dante narra la historia de un alma errante que viaja a través del infierno y el purgatorio, antes de llegar finalmente al cielo. El alma presencia las recompensas divinas de Dios para las almas justas, pero también presencia los horribles castigos impuestos a las hordas de pecadores mortales que se ven condenados al infierno. Algunos sugieren que el Dr. Perelson estaba buscando una justificación para sus acciones, razonando que si era un pecado asesinarlos, lo hacía con la intención de salvarlos de una vida de miseria. Pero hay otros que creen que el pasaje del canto primer, el que parecía tener a Harold cautivo, hacía referencia a su propia cordura. A mitad del camino de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro, porque el camino recto se había perdido. Harold no había perdido su camino en la vida. Lo que lamentaba esa noche era la pérdida de su mente. La tarde del 12 de diciembre de 1996, Justin Grete, de 21 años, originario de Ontario, Canadá, entregó a su padre un paquete. Wayne Grete, de 42 años, había trabajado durante la mayor parte de su vida en una planta de embalaje de bebidas en la pequeña localidad de G. Él y su esposa Diane se conocieron en la escuela secundaria y se casaron cuando apenas tenían 17 años. Wayne no esperaba recibir nada por correo, pero, dado que la temporada navideña a veces trae sorpresas agradables, no pensó mucho en abrir el paquete para ver qué había dentro. Al abrir la pequeña caja de cartón, Wayne encontró una carta manuscrita junto con una linterna nueva. Sacó la linterna de un trozo de madera sin asociar, se acercó al sofá en el que estaba su familia en la sala de estar y trató de encenderla. En un instante, Wayne y su familia fueron bañados en chispas incandescentes, mientras los escombros atravesaban la piel y los cojines por igual. Wayne recibió la mayoría de las heridas, y aunque estaba atónito y aterrorizado por la explosión, el joven Justin se apresuró a llamar al número de emergencia. La grabación de esa llamada está disponible en línea, pero es sumamente angustiante escucharla. Al ser preguntado sobre la naturaleza de la emergencia, lo único que Justin pudo hacer fue llorar desconsolado, diciendo: «Hay una bomba, y mi papá acaba de explotar». Los primeros en responder llegaron rápidamente a la residencia de los Grete para administrar primeros auxilios vitales, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Wayne había muerto casi al instante debido a la pequeña pero violenta detonación.
Los investigadores forenses observaron que el paquete estaba envuelto en papel de regalo blanco y verde. Dentro, encontraron una caja etiquetada con Domandie o Cabernet, la cual solía contener una botella de vino tinto. En la parte superior de la caja se había cortado de manera precisa un agujero rectangular. Los investigadores sospecharon que esto se hizo para retirar el código de barras y el UPC, los cuales podrían usarse para rastrear el vino hasta su lugar de compra. Además de la linterna y la carta, varios folletos fueron utilizados para empaquetar la caja de vino. La mayoría de estos folletos eran ampliamente distribuidos en el sur de Ontario. Sin embargo, uno llamó la atención. Un folleto que anunciaba Copeland Lumber, un centro de materiales de construcción ubicado en la calle principal número 700, en Milton, lo que sugería que el remitente podría ser local de la zona. Se recuperaron 2 cabellos del escombro, pero como ninguno de ellos tenía la raíz adherida, fue imposible generar un perfil de ADN. La Policía Provincial de Ontario pronto solicitó la ayuda del FBI para generar un perfil mitocondrial de ADN más complejo, pero el proceso no arrojó pistas sólidas. La linterna utilizada para albergar la bomba era una de la marca Duracell, de tipo flotante, con un tamaño aproximado de 23 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. Según Justin, la linterna podría haber sido pegada, ya que no pudo abrirla al intentar hacerla funcionar. Una pequeña cantidad de emulsión explosiva llamada superfrac fue utilizada en la bomba, un material más comúnmente asociado con la minería de minerales. Superfrac puede comprarse fácilmente al fabricante sin necesidad de licencia, pero los investigadores indicaron que lo más probable es que se hubiera obtenido mediante robo. La bomba también fue cargada con clavos para techos, con el fin de maximizar su efecto destructivo, y estaba alimentada por una batería de celda única. La carta adjunta al paquete era una propuesta de negocios escrita por un tal William J. French. En ella, el autor de la carta menciona que él y un socio planeaban comenzar una nueva empresa llamada Acton Home Products a principios de 1997, y que le gustaría recibir un presupuesto de Grete para algunas reparaciones de equipos. El autor también menciona que él y Grete habían trabajado juntos en el pasado. La carta, escrita con un tono generalmente amistoso, menciona 2 nombres, Lisa y Joe. Se cree comúnmente que Lisa es Lisa Irving, mientras que Joe era un hombre llamado Jeppy Sodick. Ambos habían trabajado con Wayne en la planta de embalaje de bebidas en la que él estaba empleado, con Lisa desempeñando el cargo de secretaria y Joe como conductor de entregas. Aunque en un principio se pensó que estos nombres podían tener algún significado, en realidad son mencionados de manera completamente inocente, haciendo referencia únicamente a su empleo en la planta de embalaje. A pesar de que la carta se dirige a Wayne como si alguna vez hubieran hecho negocios juntos, nadie en la familia Gravett sabía quién era William J. French. Gran parte de la información contenida en la carta fue completamente inventada, y se cree que fue diseñada para engañar a Wayne y hacerle sentir seguro, de modo que él operara el soplete y sellara su propia condena. Sin embargo, había algo que era espeluznantemente claro. Quien había escrito la carta sabía perfectamente lo que ocurriría cuando Wayne encendiera el soplete, ya que la postdata de la carta decía: «No me di cuenta de quién se había mudado. Tuve algo de dificultad para encontrarte. Te deseo una muy feliz Navidad y que nunca tengas que comprar otra linterna». En cuanto a los sospechosos, la policía logró generar una pista particularmente prometedora con una velocidad alarmante. Después de interrogar al personal de la oficina de correos de Acton, cercana al lugar, descubrieron que no una, sino 2 personas diferentes habían preguntado por la nueva dirección de los Grete en noviembre de 1996. La policía local pudo generar una serie de retratos hablados basados en los testimonios de testigos, pero desafortunadamente, los retratos no generaron ninguna pista relevante. Otro posible sospechoso en la investigación fue un hombre llamado Ed Gall. Ed era el jefe de Wayne en la planta de embalaje, y confiaba tanto en él que lo ponía a cargo cada vez que él se iba de vacaciones. Ed también era muy cercano a la familia de Wayne, y era conocido como Tío Ed entre los hijos de los Grete. Sin embargo, una relación tan estrecha ocultaba una historia conflictiva. La esposa de Wayne, Diane, también había trabajado en la planta de embalaje, hasta que Ed exigió que Wayne la despidiera por bajo rendimiento. Además, Ed había acusado a Wayne de malversar dinero de la empresa,
e incluso había alegado que Wayne consumía narcóticos mientras trabajaba. Esta disputa finalmente llevó al despido de Ed de la planta de embalaje, pero él siguió siendo vocal en sus acusaciones, afirmando que Wayne era un ladrón drogadicto. De ser grandes amigos, Ed y Wayne pasaron a ser enemigos acérrimos, y aunque nunca se le vinculó formalmente con el asesinato de su antiguo amigo, se sospecha que el extraño hijo de Ed pudo haber intervenido para vengar la injusticia percibida por su padre. El hecho de que la situación financiera de Wayne estuviera mejorando también pudo haber enfurecido a Ed. En el momento de su muerte, Wayne y Diane se estaban preparando para establecer una planta embotelladora de agua de manantial en un terreno que habían comprado, conocido como Moffat Farm. Wayne era hábil con la mecánica y se encargaba de la maquinaria de las instalaciones, mientras que Diane se encargaba de la logística. Una vez que la planta estuviera en funcionamiento, el negocio podría haber hecho millonarios a los Grete, por lo que no es una coincidencia que alguien quisiera acabar con él antes de que pudiera hacerlo realidad. Parece imposible que un crimen como este pueda permanecer sin resolverse, especialmente considerando la gran cantidad de pruebas físicas y circunstanciales. Sin embargo, más de 25 años después, la policía no está más cerca de identificar al asesino de Wayne de lo que estuvo en 1996. La persona que odiaba tanto a Wayne como para construir un elaborado dispositivo explosivo probablemente sigue caminando libre, habiendo acabado con la vida de un hombre de familia amoroso y habiéndose salido con la suya. He estado viendo y escuchando las historias que publicas durante un poco más de un año, y quiero que sepas cuánto me han ayudado. Escuchar relatos en primera persona de personas que han sufrido eventos trágicos o aterradores en la vida es algo que encuentro profundamente catártico. No porque disfrute escuchar su dolor, sino porque hay luz al final del túnel. Volver a visitar un evento aterrador escribiéndolo parecía imposible para mí en un momento, como si fuera lo más valiente del mundo. Sabía que una gran parte de mi proceso de sanación consistiría en llegar a hacer precisamente eso. Ahora que soy capaz de hacerlo, siento que tengo el deber de continuar la tradición y compartir mi historia con otros. Espero que escribir esto sea como meter mi trauma en un saco de arpillera y enviártelo, como si lo arrojara por un acantilado metafórico. Pero al menos esta historia puede servir como una lección para los demás. El año pasado, la alta dirección de la oficina en la que trabajaba decidió organizar una pequeña fiesta de Navidad. He trabajado en un entorno de oficina durante la mayor parte de mi vida, y las fiestas de oficina solían ser bastante insípidas en el mejor de los casos, y agotadoras en el peor. Pero esta parecía completamente diferente, como si el impacto del confinamiento por la pandemia tuviera un efecto significativo en la forma en que trabajábamos. Aunque fue una gran novedad trabajar en hojas de cálculo con un pijama mientras lanzaba golosinas a mi gato, la falta de interacción social realmente me afectó después de un tiempo. Soy una persona sociable y, de hecho, me gustaban mucho las personas con las que trabajaba. Así que cuando el confinamiento se alargó hasta el invierno de 1990 y 20 y se hizo obvio que no habría fiesta de Navidad ese año, realmente me sentí algo molesta. Así que el año pasado, cuando salió el tema de la fiesta de Navidad, toda la oficina se emocionó mucho. Esas cosas eran lo mejor de volver a la normalidad, y si teníamos que sufrir las partes malas, como los desplazamientos y las reuniones semanales, estábamos decididos a aprovechar los beneficios también. En los días previos a la noche de la fiesta, organizamos una lista de amigos secreto, hicimos un concurso de suéteres navideños y toda esa clase de cosas que años atrás nos parecían cursis, pero que abordamos con un renovado vigor. Este vigor se aplicó también a la fiesta en sí, que estaba planeada para celebrarse en la oficina la noche del jueves 23, el último día laborable antes del fin de semana largo por las vacaciones. Acordamos que todos pondríamos un poco de dinero para comprar cervezas y cooler de vino, pero no habría licor fuerte en la fiesta. Esto es una práctica estándar en la mayoría de las fiestas de oficina, ya que la cerveza levanta el ánimo, pero el whisky los pone más alocados. En general, todos lograron comportarse bien, pero no el año pasado. No sé si fue todo el estrés y el aislamiento social que salió a la luz, pero rápidamente se hizo obvio que muchos de nosotros
traeríamos algo extra para la fiesta. Para la mayoría, ese extra vino en un frasco pequeño, pero para otros vino en un paquete considerablemente más pequeño. Así que en la noche de la fiesta, la gente se fue calentando, soltando un poco y hablando con más libertad. Luego, cuando la atmósfera estaba lo suficientemente festiva, mi compañero de oficina más cercano me lanzó una pequeña mirada cómplice y me llevó a uno de los armarios de almacenamiento. Dentro había un grupo de los más jóvenes con los que trabajaba, todos en proceso de llenar sus bebidas con una mezcla de frascos pequeños y botellas de licor miniatura. El objetivo, obviamente, era emborracharse lo más rápido posible. Yo también tenía algunas botellas miniatura de licor, y justo cuando estaba intentando desenroscar la tapa con los dientes, lo cual no es lo más femenino que he hecho, vi a un tipo sacar una pequeña bolsita de polvo blanco. Ahora yo no me meto con las drogas duras, pero tampoco soy una persona particularmente crítica. Aunque no estaba exactamente dispuesta a delatar a nadie, tampoco me sentía con ganas de quedarme ahí mientras ellos consumían lo que resultó ser cocaína. Así que, en cuanto comenzaron a prepararse para tomarla, aproveché para irme. Me dijeron que solo estarían unos minutos, pero recuerdo haberme olvidado de ellos por un tiempo. Me alejé con mi cooler de vino con vodka, bebiendo, bailando y riendo como nunca lo había hecho antes con personas con las que normalmente no socializaba. Se sentía genial, como si las cosas volvieran a la normalidad, y todos podríamos continuar con nuestras vidas como si todo el confinamiento, y casi perder el empleo, no hubiera sucedido en absoluto. Y luego, justo cuando estaba comenzando a sentirme bastante ebria, Mariah Carey sonó por los altavoces. Como muchos de ustedes sabrán, la canción All I Want for Christmas Is You tiene el poder de convertir incluso las reuniones navideñas más formales en un alboroto festivo. Desata la diva interna de cualquier ama de casa que haya probado el alcohol, porque, sencillamente, no es Navidad sin María. Mi mejor amiga de la oficina y yo habíamos hablado de las propiedades mágicas de la canción en varias ocasiones antes de la fiesta, así que en cuanto comenzó a sonar, empecé a mirar a todos lados para ver dónde estaba. Ella había sido una de las personas que estaba consumiendo drogas en el armario de almacenamiento, junto con los demás que me habían dicho que solo estarían unos minutos, pero había pasado mucho más de un minuto y no se veía a ninguno de ellos. All I Want for Christmas Is You todavía estaba en su fase introductoria lenta, así que cuando la canción realmente comenzó, supe que tenía exactamente 57 segundos para encontrar a mi amiga de la oficina para que pudiéramos cantar y bailar juntas. Estaba mirando desesperadamente a mi alrededor, asumiendo que ella ya había salido del armario, pero cuando no la vi, decidí que lo mejor sería ir a revisar el armario. Recuerdo haber corrido hacia él, tratando de no caerme con mis tacones de kitten, lista para sacarla, ya fuera que hubiera terminado de prepararse o no, para que pudiéramos ponernos a bailar. Pero justo cuando estaba a unos pocos metros de la puerta del armario, ésta se abrió, y uno de los chicos más jóvenes básicamente salió cayendo al suelo frente a mí. Mi primer pensamiento fue algo como, vaya, ¿qué estabas tomando, licor de maíz? Pero luego el chico levantó la vista hacia mí con una expresión aterrada en los ojos, y balbuceó las palabras. No puedo sentir mis piernas. Inmediatamente pasé al modo de crisis, corriendo a apagar la música para poder escuchar al operador del servicio de emergencias, mientras las personas lentamente se daban cuenta de que uno de los jóvenes del equipo, que permanecerá anónimo por razones que se harán obvias, estaba sufriendo una emergencia médica. Al principio hubo algunas olas de pánico, pero a pesar de estar un poco agotados, nuestro jefe de oficina rápidamente se encargó de mantener la calma entre todos, mientras algunos otros comenzaban a administrar primeros auxilios. Yo me concentré en dar la información correcta, y cuando la operadora me pidió que fuera a donde estaba mi compañera de trabajo para transmitirle algunas indicaciones básicas, corrí hacia allá justo a tiempo para ver a alguien abriendo la puerta del armario. Debido al ángulo desde el que me acercaba, no vi inmediatamente cómo estaba por dentro, pero sí vi la reacción de mis compañeros cuando abrieron la puerta y miraron adentro. En un segundo su expresión pasó de preocupada y curiosa a completamente horrorizada. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde estaba mi amiga de la oficina. Yacía en el armario junto con el resto de las personas que habían estado consumiendo drogas, y cada uno de ellos estaba muerto o muriendo. Sé que esto puede sonar como una especie de mensaje moral sobre no usar drogas, pero les prometo que no es así.
Experimenté bastante en la universidad, y hoy en día no soy una persona que se considere completamente ajena a esas cosas. En 99 de cada 100 ocasiones mis compañeros de trabajo podrían haberse apartado para hacer un poco de cocaína, y luego regresar a disfrutar de la fiesta de oficina con un poco más de energía. No estoy aprobando eso, pero es lo que es. Solo que, en esta ocasión, y totalmente sin que nadie lo supiera, no hicieron solo un poco de cocaína, porque por alguna razón su pequeña bolsa de coca estaba mezclada con fentanilo. Estoy bastante segura de que no necesito explicar qué es el fentanilo. Todo el mundo sabe que un grano de él es suficiente para matar a varias personas. Más tarde descubrimos que había tanto en sus sistemas que probablemente ya estaban muertos antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El chico que salió del armario no había consumido ninguna. Solo tocó un poco antes de desplomarse y casi morir por sobredosis. Fue el único que sobrevivió. Todo gracias a 2 policías que estaban cerca con algo de Narcan en su coche. Para los que no lo sepan, el Narcan es un medicamento milagroso que detiene la sobredosis de heroína y viene en un pequeño aerosol nasal. Si no hubiera sido por los policías que estaban equipados y entrenados para usarlo, 4 personas habrían muerto esa noche en lugar de solo 3. Como pueden imaginar, todo esto sacudió nuestra oficina y, de hecho, toda la ciudad. Tuvimos que cerrar mientras la policía investigaba lo sucedido, y algunos de nosotros fuimos a visitar a los sobrevivientes en el hospital y luego en sus casas. Algunos simplemente no regresaron a trabajar en absoluto. Fue desgarrador para todos los involucrados. Por mi parte, pasé mucho tiempo con la familia de mi amiga de la oficina, llorando con ellos, apoyándolos lo mejor que pude e intentando hacer sentido de todo esto. Ya no trabajo en esa oficina, y aunque la oficina en la que trabajo ahora está organizando una fiesta de Navidad, sé que no asistiré este año. Me inventaré alguna excusa de último minuto, les diré que me siento mal o algo por el estilo, pero los que me conocen sabrán por qué la Navidad no será realmente Navidad para mí este año. No será porque no haya Mariah Carey, sino porque no estará mi mejor amiga de oficina para siempre. Que ella y los demás que murieron esa noche descansen en paz. Por siempre.